Continuamos hoy con la lección número 6 del discipulado y lo he titulado Debiendo ser ya maestros. En esta lección 6 del discipulado estudiaremos el problema que tenía Pablo con los hebreos y la imperiosa necesidad que sentía de poder enseñarles sobre temas de mayor madurez espiritual. Hebreos 5 del 11 al 12 nos dice: tenemos mucho más que decir sobre este tópico, pero es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto rezagados para entender, porque ya para ahora deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que se les explique de nuevo los puros rudimentos de la palabra de Yahweh. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Cualquiera que tiene que tomar leche todavía es un bebé, sin experiencia en aplicar la palabra acerca de la justificación. Pero la comida sólida es para los maduros, para aquellos que sus facultades están entrenadas para distinguir lo bueno y lo malo. Ya debemos estar listos para pasar a otros temas más profundos, nos dice Pablo. Pero si ustedes no estudian, si no crecen, solo pueden digerir leche espiritual. Si ustedes no maduran, Pablo sigue diciendo, no voy a poder enseñarles muchos de los misterios de Yahweh, porque su mentalidad y madurez siguen siendo como la de los niños. Hebreos 6.1 nos dice, por lo tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mesías, vayamos adelante hacia la madurez de confiar en Yahweh. Nos está Pablo, en otras palabras, diciendo, miren, ustedes ya tienen un tiempo de andar con el Señor y de oír temas sobre la resurrección de los muertos, de los lavados, del castigo eterno, de los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Describe Pablo en este pasaje uno de los males o enfermedades más comunes en la congregación del Señor. Pablo apunta que hay algo que necesita ser curado pronto. Si no, muchas ovejas van a perecer espiritualmente. Y la enfermedad a la cual se refiere es la niñez espiritual que encontramos hoy en día. Muchas de las congregaciones lo que tienen hoy en día son bebés espirituales y por lo tanto las congregaciones nunca crecen. Siempre es lo mismo, los mismos cantos, la misma liturgia, las mismas reuniones y de ahí no pasamos. Pablo nos dice, miren, yo entiendo, los niños espirituales necesitan de temas básicos porque son niños, pero ustedes ya deberían ser maestros. Ya es hora de que pasen la página y continúen con su crecimiento. Con respecto a este tema, yo creo que el problema más grande que tenemos hoy en día es un problema de institución. En otras palabras, en nuestras congregaciones o iglesias hemos sido enseñados a que nos dan todo, a que nos den el alimento con cuchara y nos hemos acostumbrado a estar siempre recibiendo y nunca damos absolutamente nada. Bueno, Pablo está diciendo, ya es hora de que dejen de estar recibiendo solamente. Ya es hora de que ustedes den. Ya es hora de que pasen de bebés a adultos. Ya dejen la leche y empiecen a comer alimento sólido. Porque un niño no puede dar a otros absolutamente nada. Una persona madura, adulta en el espíritu, sí puede dar mucho a otros. Antes de casarme no tenía ninguna responsabilidad a excepción de mi mamá. Pero como yo era el hijo, ella siempre me daba todo.
Cuando me casé, cuando adquirí responsabilidad, me vi obligado a dar en vez de recibir. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si yo me hubiera casado y no hubiera madurado o tomado ninguna responsabilidad? Esperando que mi mamá me supliera todo o que mi esposa fuera ella a trabajar y tomara la responsabilidad de la familia. Bueno, así pasa con muchos creyentes hoy en día. Se convirtieron hace 10 o 20 años y siguen siendo y teniendo la misma madurez espiritual que la que tenía hace 20 años cuando se convirtieron. No han crecido, siguen siendo bebés. ¿Y cuáles son las características de un bebé espiritual? Bueno, si la comparamos con los bebés normales, una de ellas es que cuando los bebés normales necesitan algo y no lo reciben rápido, se ponen a llorar y algunos, por no decir todos, lloran a gritos. Bueno, así muchos de los creyentes, cuando el Señor o su congregación no les dan lo que necesitan, se ponen a llorar, a quejarse, a murmurar y se terminan dando una serenata de grillos chillando. Los bebés pasan la mayoría del tiempo durmiendo. Así pasa con muchos discípulos. Se la pasan durmiendo espiritualmente. Están dormidos y cuando usted está dormido, no hace nada. Está dormido. Y ya es hora de despertar. También los bebés se la pasan jugando mucho. Muchos creyentes también se la pasan jugando a ser discípulos o cristianos todo el tiempo. 20 años después y siguen jugando con los mismos juguetes y como se la pasan jugando, no dan nada a nadie. Son bebés. Es hora de dejar los juguetes espirituales y empezar a dar todo lo que Él, el Señor, el Mesías, nos ha dado. Otra de las características de los bebés es que crecen. Una de las expectativas de tener un bebé es que crezca, ¿no? Y si no crece, entonces hay algo que no está bien. Bueno, yo no sé, pero me parece que muchos discípulos hoy en día no crecen o tal vez no quieren crecer. Lo que indudablemente nos dice que hay algo que no está bien. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo puedo crecer? Pablo es claro en el pasaje que leímos de cómo podemos crecer. Pablo nos dice que el alimento sólido es para el que ha madurado, para aquel que por la práctica tiene sus sentidos entrenados para discernir el bien y el mal. Y le da Pablo al clavo directamente en la cabeza. La única manera de llegar a ser maduros es ejercitando todo lo que hemos aprendido. Es poniendo en práctica lo que oímos y lo que aprendemos para que nuestros sentidos maduren y podamos distinguir lo bueno de lo malo. En otras palabras, debemos ejercitar lo que hemos creído, lo que hemos aprendido con otros. Practicando es como llego a tener madurez espiritual. Practicando y tomando responsabilidad, un joven esposo y una joven esposa alcanzan su madurez. De igual manera en lo espiritual. ¿Y cómo puedo ejercitar y practicar lo que he aprendido? Y la respuesta es, de nuevo, compartiendo con otros y regando la semilla que se nos ha confiado. Saben, Dios depositó en nosotros una responsabilidad enorme. No solo nos salvó, sino que depositó en nosotros la semilla de la vida eterna. Y no nos la dio para que jugáramos con ella o para guardarla, nos la dio para que la sembráramos, para que la esparciéramos, para que la compartiéramos. Mateo 28:19 nos dice, vayan a ser discípulos. No es una sugerencia, es como una orden.
Y en Juan 15:16 nos dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y yo los he preparado para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, Él se las dé. El propósito entonces es que vayamos y demos fruto. El fruto aquí representa a otros que traemos al reino de luz, al reino de Dios. Pero ¿y cómo puedo yo hacer discípulos? Bueno, lo primero es que usted tiene que dar el primer paso, obviamente. Pero déjeme compartir algunos pasos que creo le van a ayudar. Lo primero que debemos hacer cuando el Espíritu nos inquieta las Escrituras y el Mesías con otros es orar. Ponga delante de Dios la situación, ore por sabiduría y el Señor tomará control de la situación. Lo segundo es establecer una amistad con la otra u otras personas. No es yendo con la piedra en la mano como vamos a conquistar las almas. Cuando establecemos una amistad y actuamos naturalmente, tenemos más oportunidad de ayudar a otros positivamente que si empezamos a señalar todo lo malo que tienen. Lo tercero es: no hable de ninguna religión. Su misión es compartir al Mesías y nada más. No critique lo que otros están haciendo. Muchas veces las personas hacen cosas por el simple hecho de que eso es lo único que saben hacer. Su misión es sencillamente sembrar la semilla. En cuarto lugar, deje que el Señor se encargue de hacer germinar la semilla que ha sido plantada. Su misión no es forzar las cosas, ni desesperarse porque no ve ningún resultado. Ahora el Señor tiene el control y Él se hará cargo de que la semilla crezca a su debido tiempo. Quinto, siga orando por aquellas personas en las que usted ha sembrado la semilla y ruéguele al Padre que les dé la gracia de ellos tomar la decisión de permitirle al Mesías ser su Salvador. Y sexto, siempre hay un sacrificio que hacer cuando se siembra la semilla en otros. Puede que tenga que dejar de ver la novela, o que no pueda tomar el cafecito o la siesta en la tarde. Tal vez no pueda estar chateando en WhatsApp o en Facebook, pero si queremos que muchos sean salvos, debemos sacrificar algo, así como el Señor sacrificó su vida por nosotros. El Salmo 126, 5 al 6 nos dice: los que siembran con lágrimas, con canto segarán. El que iba llorando, transportando la carga de semillas, vendrá cantando, cargando sus gavillas. Ruego a Dios para que usted que me escucha tome ya la decisión de compartir con otros la semilla de la vida eterna que es en Yeshua el Mesías. Amén.